Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta conferencia del día hoy, 19 de octubre de 2021, que lleva por nombre Representaciones sobre lo queer en América Latina. Nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Alberto Leal Reyes, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, con este tema tan importante. Muchas gracias de antemano, doctor, por querer participar en esta serie de conferencias que están a cargo precisamente de la Red de Igualdad entre los Géneros, zona centro-sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Pues bien, me voy a permitir leer una ficha para presentar al doctor y posteriormente cederle la palabra. Vamos a manejar la misma dinámica de cada sesión. Le vamos a pedir al doctor que realice su presentación y al final se leerán las participaciones que ustedes de manera libre pueden ir generando a través del chat vía escrita, o bien al final pueden levantar su mano. Nos dará tiempo para 3 participaciones y que el doctor nos pueda dar algunas aportaciones. Bien, me voy a permitir leer esta ficha descriptiva del doctor Carlos Alberto Leal Reyes. Es doctor y maestro en Humanidades en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son representaciones de lo queer en América Latina, arte, política y academia, ciudadanía sexual en América Latina y configuración de las sexualidades disidentes y masculinidades diversas. Ha participado en más de 20 congresos y coloquios nacionales e internacionales como ponente, conferencista magistral y organizador desde 2004 a la fecha. Forma parte del cuerpo académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias, Poética, Género y Cultura. Y también es docente investigador adscrito a la Escuela de Artes Escénicas de la OMX, así como representante del Comité de Género. Actualmente forma parte de la especialidad en Género y Políticas Públicas de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la OMX. Encabeza el proyecto de investigación A Comparative Study of Translating Migration in Three Contexts, patrocinado por el Programa de Investigación en Migración y Salud, PIMSA, a cargo de la Universidad de California, Santa Cruz y la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre sus publicaciones más destacadas podemos encontrar, entre las más recientes, el libro con nombre Colores de la Vida, Proyectos de Vida de Adolescentes Indígenas, el cual es coautor con Xóchitl Salomé Castañeda en la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral Sustentable y Alternativo. También ha colaborado en ha contribuido con diferentes capítulos a libros, por ejemplo, el capítulo sobre sensibilidades queer en TV, el caso de We Are Who We Are en Martínez Cano en el año 2021, publicado por una editorial en Madrid. Otro artículo también integrado a un libro es La representación de las mujeres en el cine slasher, aproximaciones interseccionales en Madrid. Un artículo más integrado a un libro sobre las subjetividades trans en el cine, el caso de una mujer fantástica en María de Lourdes López Gutiérrez, quien fue la coordinadora en el año 2020. Asimismo, para el año 2017 aportó al libro de Estudios de Comunicación, una publicación académica de la Vocalía Valle de México de CONE-ICC, el título sobre las posibilidades de lo queer en comunicación, un acercamiento. Entre los artículos más destacados podemos mencionar Knife Plus Heart, las violencias desde el guía lo queer en revistas Ciencias y Humanidades en el año 2020, Let's Get Sickening, sobre representación y performatividad en RuPaul's Drag Race en 2020, La noción de género desde una perspectiva queer en el 2017,
El género como representación, una lectura desde la biopolítica en Chasqui en el 2017. Pues bien, como pueden darse cuenta, el doctor Carlos Alberto es un estudioso de este tema, que ahorita nosotros como profesorados, administrativos y estudiantes, porque también entre nuestra comunidad que nos observa, que nos acompaña el día de hoy, doctor, se encuentra el estudiantado de las aproximadamente 52 instituciones que conforman esta región centro-sur de la Núñez, ¿no? Entre ellas contamos con universidades públicas, privadas, tecnológicos, universidades tecnológicas, asimismo como escuelas particulares, y nos acompañan también universidades de otras zonas de la Núñez, pero que tenemos este mismo compromiso con la sociedad de continuar este proceso de reeducación, de sensibilización sobre estos temas tan importantes. Pues bien, seas bienvenido, doctor, y te cedemos el micrófono y también te cedemos la pantalla para que tú puedas compartir. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día a todas, todos y todes. Agradezco la oportunidad de poder estar con todos ustedes para poder justo realizar una aproximación a lo queer como un concepto que nos permite aproximarnos a la disidencia sexogenérica y obviamente a trazar rutas posibles mediante las cuales podamos reflexionar colectivamente desde los espacios universitarios, ya que este tema se vincula con procesos en los cuales se articula el género, la sexualidad y la identidad como un mecanismo de interacción. Entonces, en ese sentido, la conversación que tengo preparada para ustedes girará en torno a, primeramente, establecer cuáles son los fundamentos teóricos en los cuales se sustenta la noción queer, para posteriormente dar un trayecto teórico sobre algunos de sus componentes esenciales y por último abordar cómo es que se manifiestan justo este conjunto de expresiones de lo queer en el contexto latinoamericano y que constituyen parte de mi trabajo. Al final me interesaría mucho conocer cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios para poder concentrarnos en esta idea del diálogo circular, porque al final estos son los elementos que le otorgan sentido a estos eventos. Entonces, comparto pantalla para poder ver la presentación que tengo preparada y que nos servirá como guía para orientar esta conversación. Entonces, como ustedes bien saben, la conversación lleva por nombre Representaciones sobre lo queer en América Latina. Y bueno, para poder hablar, en primer lugar, de lo queer, debemos acercarnos al concepto de la sexualidad desde una perspectiva amplia que convoca elementos de las ciencias sociales y humanas que permiten una interpretación con respecto a los múltiples factores mediante los cuales nosotros podemos hablar de los procesos a partir de los que la sexualidad establece no solamente un marco de identidad, sino también espacios de interacción y de construcción de significados tanto individuales como colectivos. Y en ese sentido podemos decir que el concepto se encuentra relacionado con conductas, prácticas y creencias que están reguladas por una serie de referentes, tanto materiales como discursivos, que siempre son heterogéneos, que se encuentran constituidos como una suerte de contexto de significación y que se relacionan con espacios tanto de poder
como de posibilidad. Entonces, en ese sentido, es importante el señalar que, retomando algunos planteamientos de autores como Foucault, la sexualidad funciona como un dispositivo que permite administrar y regular el poder. Y en este caso, este poder se encuentra asociado con saberes y con discursos que están disponibles en un momento sociohistórico concreto y que están configurándose mediante una serie de disposiciones. En ese sentido, tenemos que distintos autores a lo largo del tiempo han dado cuenta del cómo este proceso materializa ciertos elementos del comportamiento social y que se aterrizan en ciertos contextos sociohistóricos. Algunos de ellos, por mencionar algunos, son Fausto Sterling, Foucault, Donna Haraway, Hertz, Laqueur, Nieto Piñerova, Rubin, Sedgwick, entre otros. Entonces, cada uno de estos autores y autoras proporciona un enfoque, una problematización que convoca a diversas disciplinas que van desde las ciencias sociales y humanas hasta elementos como las ciencias denominadas como duras. Entonces, en ese sentido, esta multiplicidad de enfoques también nos posibilita el poder hablar de la categoría como una especie de recurso epistémico, es decir, como un recurso que nos permite ubicarnos en un marco de saber posible en el cual se legitiman ciertas nociones de verdad vinculadas a regímenes normativos. Esta aproximación es importante ya que la sexualidad, además de poder remitirse a esta serie de comportamientos sociohistóricamente determinados, hace referencia a los campos de posibilidad del sujeto con respecto a un marco identitario. Entonces, esto establece que la sexualidad también está vinculada con una serie de normativas, con una serie de reglamentaciones, disposiciones, posibilidades y limitaciones con respecto a lo que los sujetos pueden ser o no pueden ser en un entorno específico. Tomando estos elementos en consideración, también podemos señalar que la sexualidad es un escenario dialéctico, es decir, es una especie de péndulo en donde se están negociando constantemente distintos espacios de posibilidad del sujeto y en ese sentido el estudio de la sexualidad desde una mirada social, cultural que convoca las ciencias sociales y humanas ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, ya que constituye justo uno de los mecanismos a partir de los cuales podemos aproximarnos a aquello que se denomina como la dinámica social o lo societal en un sentido mucho más amplio. Vamos a ver que dentro del contexto de la antropología y de otras disciplinas como la sociología, se ha revelado esta posibilidad de amplitud debido al creciente número de diversos trabajos de índole ya sea etnográfico o sociológico en el sentido amplio, donde podemos observar estos significados con respecto a la diversidad sexogenérica más allá de lecturas clínicas o biomédicas, lo cual sí establece un marco de interpretación posible mediante el que podemos referirnos a interpretaciones en donde diversos métodos, técnicas, herramientas y maneras de discutir se convocan configurando una especie de discursividad que se da desde la inter y la multidisciplinariedad y logra trascender las lecturas biomédicas en las cuales solamente se corpoeriza, es decir, se remite al cuerpo la instancia de la sexualidad. Entonces, esta multiplicidad justo se da en el caso de la antropología, por ejemplo, por autoras como Margaret Mead y Gayle Rubin, quien establecen una aproximación con respecto a los mecanismos a partir de los cuales podemos hablar
no solo de la sexualidad, sino de las sexualidades, estableciendo como una ruta a partir de la cual los seres humanos en distintos contextos socioculturales o sociohistóricos responden a diversos llamamientos que están regulados por esta gran matriz que es la sexualidad, y establecen una serie de interacciones posibles en donde se materializan discursos, comportamientos, cuerpos y rutas políticas. En ese sentido, vamos a ver que la investigación social y humanística, ¿no?, que ha derivado en esta serie de estudios que van desde antropología de la sexualidad, sociología de la sexualidad, y otros espacios como la literatura, como los estudios culturales, etcétera, permiten que se pueda desarrollar una reflexión colectiva en el campo científico con respecto al carácter teórico de la noción sexualidad, y también establecer cómo ésta se relaciona con la normatividad social y con la acción ética del individuo, con toda esta serie de comportamientos disponibles que se trasladan a diferentes instancias de la existencia y van desarrollando afectos, van desarrollando relaciones políticas, pero también ruptura de normativas que se han consolidado como una esencia o como una instancia que parece no moverse. Entonces, esto justo nos permite entender la sexualidad a través de tres dimensiones. La primera, la de la identidad de género, que explica la forma en la cual los sujetos se conciben a sí mismos a partir de estas opciones socialmente disponibles, o en términos mucho más concretos, lo que el sujeto es, o sea, la manera en la cual se percibe frente a los demás y se autopercibe en el contexto de estas disposiciones. También la expresión de género, que explica la dimensión en la cual el sujeto se comporta en relación con estos espectros de la identidad. Entonces, es importante tener en cuenta que en ocasiones la identidad y la expresión de género son elementos que coinciden, pero en otras divergen. Y podemos hablar dentro de esta lectura que no hay una suerte de coherencia entre lo que se puede denominar lo que soy y la manera en la que me comporto. Además, tenemos otro tercer componente, que es la orientación sexual, es decir, las formas en las que se expresa el vínculo erótico afectivo con otros sujetos que también se asumen como sexuados, como generizados, y que se constituyen mediante una serie de relaciones posibles. Y aquí tenemos todo este marco de expresiones mediante las cuales podemos referirnos tanto a la identidad como a la expresión de género, y donde podemos acotar este acrónimo LGBTTIQ+, en el cual participan distintas denominaciones y maneras de asumir la existencia y que están relacionadas con el campo de la sexualidad. En ese sentido, podemos señalar que la sexualidad atraviesa mucho de lo que somos, mucho de lo que hacemos, y determina factores que van desde el comportamiento hacia los distintos espacios de participación de los cuales podemos formar parte. Entonces, en ese sentido, vemos que la sexualidad, al menos en el contexto occidental, tiene relación con la heteronormatividad. Y cuando hablamos de la heteronormatividad, nos estamos refiriendo justo a este campo a partir de del cual se construye una especie de visión del mundo mediante los referentes hegemónicos normativos asociados a la heterosexualidad. Y la heterosexualidad, recordemos, es una orientación sexual en donde sexos y géneros que se asumen como complementarios
sienten atracción. La heteronorma es como esta regla y medida a partir de la cual se interpretan muchos de los esquemas a partir de los que podemos formar parte de lo social. Se asume como lo normal, se asume como aquello que constituye un fin en sí mismo, es una meta, es un deseo, es un orden regulatorio, es un marco de construcción genérica y es en cierta medida la forma en la cual se pueden dimensionar los espacios a partir de los cuales los sujetos pueden interaccionar con otros. Entonces, la heteronormatividad incluye y regula identidades, porque hay una identidad heteronormativa y hay una identidad que se regula a partir de estos elementos y que excluye a las que no considera parte de este espectro de interpretación. También es una instancia política, en cuanto que muchas de las instituciones están sostenidas justo en el relato heteronormativo, que es el que regula una serie de instancias como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es como la gran institución heteronormativa por antonomasia, ya que ahí es donde podemos encontrar estas justificaciones discursivas y simbólicas con respecto al orden, a la coherencia, a los roles y a los espacios disponibles para los sujetos. También la heteronormatividad regula los cuerpos en cuanto que los clasifica mediante un régimen discursivo que puede vincularse con lo médico, con lo político, etcétera, en donde tenemos lo normal y lo patológico. ¿Cuáles son los cuerpos sexuados que son considerados como masculinos, como femeninos y las regulaciones que tienen, así como los discursos que atraviesan justo todos estos espacios normativos? Y es importante justo el tener claridad con respecto a este conjunto de elementos, ya que la sexualidad, desde una aproximación cercana a la lectura que ofrecen las ciencias sociales y humanas, no puede entenderse en la dicotomía normal o anormal, dentro, fuera, positivo, negativo, ya que estos elementos son construidos históricamente, culturalmente y asumidos mediante códigos de significación. A partir de ello, podemos señalar entonces que la sexualidad es un marco de referencia relativo que constituye subjetividades y que nos da cuenta de la complejidad de las interacciones sociales. Sin embargo, muchas expresiones dentro de este esquema se salen de esa norma regulatoria y son castigadas, cuestionadas, expulsadas e incluso omitidas dentro de este gran relato que está marcado por el espectro heteronormativo. Y es ahí donde surge y entra el posicionamiento queer como una posibilidad de interpretación de las sexualidades no normativas. Entonces, en ese sentido, ya pasamos al segundo momento de nuestra exposición, en donde vamos a hablar de qué es lo queer, cuáles son sus características, cuáles son sus complejidades en términos no solamente etimológicos, sino de interpretación, y vamos a aproximarnos a las formas en las cuales esta categoría nos permite establecer una instancia crítica frente a estos mecanismos hegemónicos que se asumen como universales, que se asumen como verdaderos y que marcan una serie de regulaciones que pueden entrar en conflicto y pueden confrontarse continuamente en estos resquicios que la heterosexualidad deja. El término queer es un término anglosajón que literalmente puede ser interpretado como extraño, anodino y anormal, y fue utilizado fundamentalmente a principios del siglo XX para poder describir de forma despectiva los comportamientos homosexuales y que está siendo o fue apropiado en su momento para dirigirse y distinguir a aquellos que eran considerados como diferentes, principalmente a los afeminados. Entonces, este término comienza a utilizarse durante gran parte del siglo XX, entró en desuso
debido a la irrupción del concepto gay, que tenía una connotación mucho más política, pero se retoma hacia finales de la década, mediados finales de la década de 1980 en Estados Unidos, a la luz de los movimientos políticos de la disidencia sexual que eran herederos de la lucha política de 1960 y que se materializa con el contexto de la pandemia del VIH-Sida, en donde las organizaciones comienzan a radicalizar su protesta y a desarrollar acciones cada vez más simbólicas y en términos de reapropiación y de reconfiguración del discurso que les había sido negado a ciertas poblaciones marginales, como las poblaciones afroamericanas, las poblaciones enfermas, las poblaciones latinas, que no tenían un marco de identificación con lo gay, ya que lo gay era una especie de categoría que, si bien tenía una connotación política, era una especie de elaboración mercadológica en donde la concesión estaba dada por los heterosexuales, en cuanto que era una noción relativamente cómoda, relativamente aceptada, que hacía referencia a sectores de la población privilegiados que dejaban de lado a estas manifestaciones que estaban proclamando un espacio legítimo. Entonces, son dos grupos los que comienzan a retomar esta categoría de lo queer en sinónimo de alienado, es decir, de aquello que no está dentro, que no se siente parte de y que reclama un lugar posible en la sociedad, pero no es un lugar regulado por lo normal, sino más bien por posicionamientos identitarios e ideológicos que van más allá y que están desafiando constantemente la heteronorma en cuanto a regulaciones de comportamiento sexual, de comportamiento identitario y de reclamos políticos. Entonces, ACT UP, que fue una asociación que funciona a nivel global, estableció protestas muy potentes con respecto a la política pública y su desatención contra las poblaciones que padecían VIH-Sida en aquel momento. Por ejemplo, tenemos protestas en donde este grupo iba con las cenizas de los recién fallecidos por esta enfermedad y las tiraba frente a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, son como actos muy poderosos que posicionaban justo esta necesidad de visibilizar necesidades específicas, y Queer Nation publica un texto que con el tiempo se volvería un texto referente para la lucha política queer, que sería el Queers Read This, que es una especie de crítica a las políticas de identidad dadas por el contexto heteronormativo, en donde las personas que se identifican como disidentes reclaman a la heteronormatividad el hecho de su constitución. Es decir, ellos no, ellas no están luchando por la igualdad, no están luchando por la equidad, sino más bien por un espacio en donde se reconozca su existencia. Entonces, estos antecedentes políticos, fundamentalmente, dan el salto al terreno académico y distintas autoras se apropian de esas nociones, autoras feministas, en este caso feministas que no se correspondían con esta lectura hegemónica de la mujer blanca, privilegiada, académica, de clase media, que pertenecía a ciertos espacios de privilegio, sino más bien por mujeres latinas, por mujeres chicanas, como Gloria Anzaldúa, quien en este texto, Borderlands, la frontera, habla justo de la figura del alien o de esas identidades que no se sienten ni mexicanas, ni lesbianas, ni parte de estos espectros heteronormativos, y cuestionan justo esta lógica de la identidad. También Teresa de Lauretis, que es una feminista postestructuralista, en 1989 desarrolla el concepto de
tecnología de género, a partir del cual analiza los dispositivos mediante los que se reproduce este discurso, mediante el cual se decodifica la figura de la mujer, y es, en cierto sentido, ¿no?, la fundadora académica del concepto teoría queer en un texto de 1991, en donde inaugura, ¿no?, este campo de estudios en el espacio teórico y epistemológico. También tenemos a Judith Butler, que es una de las filósofas feministas postestructuralistas con mayor influencia a nivel global, quien en su texto clásico, Cuerpos que Importan, elabora una reflexión bastante compleja con respecto a los mecanismos materiales y discursivos mediante los cuales el género se ancla a las existencias, dando una suerte de regulaciones identitarias que no se corresponden con la lógica binaria hombre, mujer, masculino, femenino, sino que están siendo desbordados continuamente a través de actos del habla. Entonces, Butler elabora, ¿no?, en otros textos como El deshacer el género, reflexiones muy potentes con respecto a cómo en la categoría queer nos permite justo abordar esta desidentificación. Si nos damos cuenta, lo queer básicamente ha sido un concepto que hace referencia a aquello que es clasificado como anormal, que se mueve siempre en el límite, que es cuestionado, que es violentado, pero que siempre reclama violentamente su lugar en el mundo. Entonces tenemos esta trayectoria interesante del concepto desde la política hacia la academia, en donde, ¿no?, se vuelve un recurso epistemológico a partir del cual podemos hablar y referirnos a muchas de las dinámicas del campo de lo sexual, ¿no?, a través de una crítica hacia la heteronormatividad. Es decir, lo queer va a ser siempre un emplazamiento hacia aquello que es considerado como una esencia absoluta y que constantemente está no solamente cuestionando, sino también liquidando ciertas existencias. Entonces, lo queer también es una herramienta a partir de la cual podemos pensar en las políticas correspondientes a la población LGBTTIQ+, sino también hacia las alternativas de aquello que se denomina como la diversidad sexual en oposición a la heterosexualidad, ya que existen factores mucho más complejos en donde esta simplificación siempre tiene que desbordarse, siempre tiene que cuestionarse y permite justo el poder presentar agendas que en los contextos democráticos en los cuales vivimos nos está planteando el hecho de que no solo podemos pensar en el reconocimiento de derechos individuales que se asumen dentro de esta visión aparentemente colectiva y como un cierre de discusiones, sino también como espacios en donde lo no normativo nos permite una aproximación y complejización del entorno político. Es decir, lo queer como una herramienta crítica funciona como un elemento en donde se discute, por ejemplo, la pertinencia del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es uno de los derechos que se ha ganado a través de la lucha política, que sin embargo reproduce un modelo heteronormativo porque sigue pensando en una dicotomía, sigue pensando en un orden que de cierta manera viene a ser una extensión del relato heterosexual y que tiene que ser criticado, ¿no? Dentro de la lógica queer se analiza justo cuál es el sostén de este discurso y qué sentido tiene en términos del reconocimiento. También habla, por ejemplo, de los marcos de aceptación a partir de los que se configura un dispositivo como el closet, por ejemplo. Habla de que el closet es una especie de mecanismo no solamente de opresión, sino también es una especie de concesión y revelación pública de la sexualidad, pero siempre en este marco de lo que resulta socialmente cómodo. Entonces,
Lo que hace lo queer es siempre mantener como esta necesidad de desestabilizar esos referentes y cuestionar las formulaciones identitarias de la sexualidad y el género, porque son construcciones sociohistóricas, no son binarias, funcionan mediante diversas posibilidades que articulan comportamientos, identidades, corporeidades, discursos y referentes que se atomizan constantemente y que están siendo desbordados mediante estrategias que pueden ser individuales y colectivas. Entonces, lo queer siempre refiere a esas instancias que se mantienen en los márgenes y que hablan de esos márgenes y sus existencias. Entonces, tenemos que la complejización que hace lo queer es el plantear la necesidad de sumar este tipo de sexualidades que están por fuera de la norma. Entonces, también lo queer opera como una especie de conocimiento situado, es decir, como un marco de interpretación a partir del cual nos aproximamos a pensar los límites del sexo y el género como acciones performativas, es decir, como acciones que se están actuando constantemente, que se van reforzando a través de esas actuaciones y que se determinan mediante trayectorias vitales complejas, pero que además habría que pensar el sexo y el género como ejercicios políticos e identitarios, pero no en la lógica convencional, en cuanto que la sexualidad manifiesta esta idea de que siempre lo privado o aquello que se concibe como privado es político, es decir, puede formar parte de los espacios en disputa y que siempre refiere a estos elementos de identidad que no es binaria, que puede darse a través de distintos trayectos y que constantemente está cuestionando este régimen heteronormativo. Además, lo queer nos permite una aproximación a los estilos de vida que se desenvuelven justo en esta tensión, ¿no?, que se da entre la opresión marcada por los límites heteronormativos y la posibilidad de una liberación sexual. Y cuando me refiero a una libertad sexual, me refiero justo a esta posibilidad de recrear otros elementos posibles de explicación con respecto al cuerpo, el género, el deseo, las relaciones y la forma en la que interactuamos. Por lo tanto, podemos señalar que la perspectiva queer es una perspectiva intersubjetiva porque depende de esta relación que se da entre los sujetos, es transdisciplinaria porque forma parte de distintos mecanismos de lectura e interpretación y es polisémica. Tiene distintos significados o distintos sentidos de significación. Entonces, tenemos que las formas en las cuales podemos aproximarnos a estas expresiones sobre lo queer se decodifica mediante diversas prácticas que nos llevan a aproximarnos a factores de nuestra vida cotidiana que están dados por sentado, que son asumidos como naturales y que no son de ninguna manera ninguna de esas cosas. Entonces tenemos como esta interpretación de carácter iconográfico, en donde podemos aproximarnos a una práctica cultural muy presente en nuestro contexto mexicano, como puede ser la lotería, pero que está reinterpretada a la luz de otras expresiones sexogenéricas, ¿no? Entonces, estas posibilidades nos permiten una lectura queer de ciertos comportamientos sociales. Además, lo queer funciona como una especie de estrategia en donde hacemos uso de una categoría para leernos, leer a los, las, les, otres, mediante una dinámica impredecible, en cuanto que la sexualidad es algo que va montándose o desmontándose a partir de una serie de recursos disponibles y que puede desestabilizar este orden jerárquico que está marcado por una trayectoria que pareciera única. Entonces, en ese sentido, ¿no?, lo queer te permite o nos permite desestabilizar este orden jerárquico. También tiene esta posibilidad de ensayar y de plantear nuevas relaciones, no solamente sociales, sino sexuales, en las cuales podemos construir otros elementos de explicación
explicación, catalizando discursos, ¿no? Cuestionando lo existente, planteando una especie de filosofía crítica y un posicionamiento muy potente con respecto a lo que la sexualidad es, puede ser, pero también permite imaginar otras dinámicas a futuro, ¿no? También es un significante que, usado como adjetivo, transfiere su inestabilidad a los sustantivos que clasifica. Entonces podemos hablar del arte queer, una estética queer, cierto conjunto de disciplinas, de prácticas políticas e inclusive de una especie de identidad queer, y que nos lleva a pensar y repensar las intersecciones entre el sexo, el género y la sexualidad. En el campo académico, cuando es acompañado del sustantivo teoría, que también puede expresarse en plural, o sea, podemos hablar de las teorías queer, es un conjunto de investigaciones o es un cúmulo de conocimientos que nos permite aproximarnos a metodologías de diferente índole y construir un saber que siempre va a ser posicionado y que permite justo cuestionar la naturalización de la sexualidad como un universal de la cultura. Puede ser entendido como un marco interdisciplinario de estudios a partir de los cuales se convoca el análisis de diversas producciones sociales, culturales, identitarias que atraviesan mucho de lo que somos y que se producen desde diferentes espacios que no solamente están regulados por las marcas heteronormativas. Entonces, en ese sentido, vemos que epistemológicamente hablando, si quisiéramos hacer como una especie de genealogía, podríamos vincularlo con algunos planteamientos del freudomarxismo que se generó en la década de los 70 con un tinte revolucionario, y también con este constructivismo social, ¿no? Que nos habla justo de estos factores a partir de los cuales lo social se construye mediante diferentes recursos, y también hace uso de teorías antisociales o teorías del giro afectivo, ya que la pluralidad a partir de la cual la sexualidad se expresa convoca cuerpos, emociones, dimensiones afectivas y dimensiones sociales y culturales. Entonces, vamos a ver que entonces lo queer podría posicionarse como una teoría o una interpretación teórica, es decir, un conjunto de saberes que nos permiten problematizar un concepto, una serie de conceptos o un comportamiento. Es un campo de estudios que se puede remitir a distintas instancias como los estudios culturales. Es un espacio para la militancia porque hay una lucha política que se asume como una lucha queer y que trata de rescatar justo estos posicionamientos desidentitarios, es decir, que van más allá de los límites de una identidad cerrada y que se ha internalizado a través de distintas variables subjetivas, ¿no? Entonces, hay sujetos que se definen como sujetos queer, podemos hablar de una política queer, en donde se organizan lógicas comunitarias con experiencias comunes en términos de la disidencia, ¿no? Pensar como en este gran espectro o gran espacio de la disidencia. Podemos decir también que lo queer es un término paraguas en cuanto que tiene una gran amplitud en donde se engloban estos elementos mediante los cuales desde una visión crítica, pero en los márgenes, ¿no? Dentro de los márgenes como una especie de tensión, podemos criticar las formas tradicionales de hacer política. Es una perspectiva muy heterogénea que convoca a saberes feministas, a saberes filosóficos, a saberes antropológicos, literarios, de comunicación, etcétera, y que nos permite, dentro de lo académico institucional, establecer una especie de posibilidad legítima, ¿no?, de visibilización de aquello que tradicionalmente las ciencias sociales no abordan, y que no abordan por justo estos patrones, ¿no?, que se insertan como marcos regulatorios del saber, ¿no? Son como este conjunto de estrategias que dan cuenta de estos marcos de posibilidad. Entonces, es importante entender estas trayectorias de visibilización porque,
Existen como distintas maneras en las cuales este posicionamiento aterriza en el contexto latinoamericano, porque como bien sabemos, estamos bajo lógicas y legados coloniales mediante los cuales el saber se constituye mediante esta serie de influencias o mediante esta serie de referencias provenientes del exterior, sobre todo Estados Unidos y Europa, que nos dan cuenta de estos marcos normativos que, como ustedes saben, no se corresponden en muchas ocasiones con las realidades cotidianas del entorno latinoamericano. Entonces, en ese sentido hablamos de transiciones, de actores, de espacios políticos muy focalizados que mediante dinámicas locales, es decir, que localizan lo global en un espacio, proliferan, ¿no? En distintas agendas que se vuelven una especie de materialización, no solamente discursiva, sino también subjetiva. Entonces, estos procesos de colonización, globalización, apropiación y resignificación complejizan más la forma en la cual lo queer ha dado cuenta de las experiencias de disidencia sexual en América Latina mediante ciertos desbordes, ¿no? Entonces hay que hablar justo de estos elementos a partir de los cuales lo queer en América Latina tiene una trayectoria distinta que ha cobrado relevancia en las últimas décadas y que ha estado presente en el campo o en el horizonte académico latinoamericano desde prácticamente la década de los 90. Algunos autores, autoras, que trabajan lo queer en el contexto anglosajón europeo son estos, ¿no? Podemos leer a Judith Butler, Lee Edelman, Teresa Lauretis, Gloria Anzaldúa, Lorenzo Bernini, José Esteban Muñoz, Jack Halberstam, Susan Talbot, entre otros. Y también tenemos el cuerpo español europeo que tiene como esta visión que va desde Paco Vidarte, Javier Sáenz, Paul Preciado, Didier Eribon, entre otros, que se contrasta con quienes han trabajado el concepto desde esta especificidad latinoamericana, como pueden ser Mauricio List, Leonor Silvestri, Eduardo Maggio, Alberto Canseco, Mariamela Viteri, Héctor Domínguez, entre otros, que nos dan cuenta como de esta complejidad, ¿no? Del poder hablar de las experiencias queer desde la realidad latinoamericana, desde la forma en la cual se están dando estas formulaciones y estas intersecciones entre sexualidad, sexo, género, identidad, cuerpo y deseo. Entonces, hay un campo de estudios bastante fértil, bastante amplio, que nos lleva al siguiente momento, que es el pensar el cómo se representa lo queer, es decir, cómo se nos revela, cómo mostramos lo queer en distintos espacios. Y primero habría que hablar de la representación, ¿no? El concepto de representación yo lo retomo desde el campo mucho más centrado en sociología, con un toque de filosofía postestructuralista, tomando en cuenta que la representación desde diferentes autores constituye este mecanismo o marco de interpretación y referencia que nos permite clasificar circunstancias, fenómenos y sujetos, así como valoraciones posibles sobre ellos. Es decir, la representación es la manera en la cual yo significo lo que me rodea y muestro eso mediante elementos discursivos, elementos cognitivos y elementos incluso emocionales. La representación siempre va a ser una operación significante y relacional que valida estos entornos. Entonces, en el campo de la sexualidad, la manera en la que se representa lo queer depende de las características discursivas de ciertos contextos y que están siempre presentes en el lenguaje. Entonces, tenemos como estos espacios de posibilidad mediante los cuales metodológicamente lo que interesaría es hacer el rastreo de ese conjunto de representaciones, es decir, de las maneras en las cuales se habla de lo queer a manera de un juego, de una serie de superposición, de una retícula incluso, y que se lleva a través de las subjetividades y de las identidades que siempre están en este espacio que denominamos la sexualidad. Entonces, es importante tener
claro cómo dentro de esta concepción se construye al contexto social como un medio de comunicación, como un signo o como un espacio, es decir, como un dispositivo en el cual podemos articular las relaciones entre el género, el sexo, la sexualidad, la identidad, como un mecanismo de interpretación o como una pauta metodológica mediante los cuales podemos hablar de las representaciones de lo queer y por lo tanto hablar de las representaciones de la sexualidad en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, autores como Grillo nos plantean que las opresiones con respecto a la sexualidad no se pueden desmantelar por separado, sino que se van reforzando mutuamente bajo una dinámica que tendría que ser antiesencialista. Es decir, la sexualidad no puede ser vista como una esencia, como algo que está dado, como algo que está terminado, sino como un conjunto de elementos representacionales mediante los que lo queer está desafiando constantemente la hegemonía que puede ser desbordada, renegociada o apropiada en este campo de la sexualidad. Y en ese sentido, podemos señalar que la sexualidad y lo queer se representan a través de actos performativos, es decir, estas acciones selectivas mediante los cuales ciertos cuerpos, ciertas experiencias o condiciones del cuerpo, ¿no? Esencialmente, aunque también de la vida social, tienen garantizada su resistencia al interior de un contexto, tanto su resistencia como su participación, bajo qué códigos, bajo qué comportamientos, bajo qué espacios de posibilidad. Y entonces tenemos que en el caso concreto de lo queer, ¿no? Hay distintas dinámicas de representación que he podido identificar a lo largo de estos años y que pueden, de cierta manera, darse en tres dimensiones. La primera, la dimensión de la academia, la segunda, la del activismo y la tercera, la de las instituciones políticas. Entonces, en ese sentido, las formas en las cuales la participación política del colectivo LGBTIQ se desenvuelve está marcada por discursos y ciertas acciones encaminadas a construir una dimensión pública, ¿no? Que se vincule con la sexualidad, con las transformaciones colectivas que están basadas en el reconocimiento y el reconocimiento de la diferencia como una instancia de lucha política. Sin embargo, las maneras en las cuales el colectivo, ¿no? Y este activismo LGBTIQ ha dado esta lucha, no solamente se da en los límites de la institución, es decir, a través de la búsqueda de un marco legislativo, de una política pública, etcétera, sino mediante sectores o espacios intermedios que están vinculados a sujetos autopercibidos como distintos en función de su subjetividad. Es decir, la lucha política no solamente se da a través de las instituciones, sino también se da en la calle, sino también se da en el reconocimiento y construcción de redes afectivas, también se da a través de interacciones políticas concretas que materializan acciones específicas en donde se vive, ¿no? Y se encarna una administración del afecto. Entonces, estas formas de hacer política tienen estrategias y se relacionan con colectivos o no, ¿no? También existen tensiones y que siempre están o suelen estar centrados en la visibilidad y la acción pública en diferentes instancias, ¿no? Entonces, hay distintas formas de protesta, de visibilización de las disidencias sexogenéricas, como podemos observar en la apropiación del espacio público, ¿no? En México se da a partir de esta práctica del voguing, que es un tipo de baile que evoca justo a un baile no normativo que expresa ciertas demandas con respecto a las identidades y que está enfocada en lo lúdico, ¿no? También tenemos expresiones artísticas en donde se da un giro de tuerca a estas denominaciones convencionales, ¿no? Mediante las que se materializa el discurso del artístico.
dónde se da lo artístico, cómo se da, en dónde se presenta, bajo qué dinámicas. También hay una crítica a las formas coloniales bajo las que se constituye la idea de la sexualidad, también a estas dinámicas de racialización que están presentes en nuestros entornos y que son cuestionadas justo por estos factores, porque la raza, la clase, el sexo, el género, la política, la identidad son elementos que se van intersectando. Entonces, vamos a ver que a diferencia de los Estados Unidos, en donde lo queer pasó de los movimientos radicales a la academia y a la lucha política, en América Latina se dio desde lo académico hacia lo político. Y esto marca, ¿no?, una serie de posibilidades distintas porque desarrolla, sí, una fórmula crítica que aterriza en la academia, en la calle y en la política, creando un entorno y un marco muy interesante de acción, donde los compromisos y las trayectorias políticas están siempre dadas por los mecanismos en los que el sujeto se encuentra. Entonces, en el caso concreto de América Latina, existen una serie de desorientaciones sobre los efectos del discurso y acción queer, ya que la transformación radical se puede dar mediante intervenciones teóricas, mediante intervenciones artísticas, mediante acciones muy posicionadas en ciertos contextos y lugares específicos que van justo a esta idea de materialidad discursiva, ¿no? No estamos hablando de una gran marcha, de una gran interacción, sino más bien de la desorientación y el quiebre de estas estrategias políticas. O sea, ya no estamos hablando de estas transformaciones, ¿no?, grandes en términos de los planteamientos de los 70, sino más bien en acciones micropolíticas molares, dirían autores como Guattari Deleuze, en donde se da cuenta de las posibilidades de lo afectivo, de los vínculos que se deconstruyen como una instancia pública, de poner el cuerpo en otros espacios, de hablar de otro tipo de relaciones afectivas en donde se atraviesan marcos que van más allá de los límites de lo normativo. Tenemos varias expresiones, ya para ir cerrando, ejemplos de las representaciones de lo queer en América Latina. Podemos empezar por México, en donde Yolanda, ¿no?, que es un bailarín y drag queen de México, cuestiona justo varios elementos a partir de la utilización del performance, ¿no? Él se considera un performer que tiene una crítica a la noción de identidad genérica binaria. Porque, y además es una crítica también a los esquemas estéticos, porque no le interesa ser una drag queen bonita o considerada bonita, sino que retoma elementos como el asco, como la fealdad, como la disrupción, incluso de una composición corporal alternativa para poder dar cuenta del espacio que habita, ¿no?, que es este espacio alternativo, disidente y que se mueve fuera de las lógicas heteronormativas. También existen representaciones de lo queer en el espacio cinematográfico en México, donde tenemos estas dos películas, por ejemplo, que es Estrellas Solitarias, que habla justo de una cantante trans que lucha por su sueño de convertirse en aquello que siempre soñó y que marca como esta disposición de los sueños como instancia política y corporal, porque a la vez que lucha por su sueño, lucha por construir su identidad no normativa. Entonces es interesante. También Carmín Tropical, que es un thriller que se ubica en el Istmo de Tehuantepec, que descoloca mucho el discurso cinematográfico hegemónico que no se da en la Ciudad de México o en una ciudad grande del país, sino se da en una pequeña comunidad en donde una mujer, Mushe, es asesinada. Ella va en búsqueda de su amiga, ¿no?, y a través de ello se da cuenta de otro tipo de relaciones, en donde se cuestiona la masculinidad hegemónica, donde se cuestionan estas configuraciones identitarias, pero también se nos cuenta una relación afectiva. También esta película Esto no es Berlín, ¿no?, que se ubica, de Harisama, que se ubica en la década de los 80s, que habla justo de estas transiciones
que se plantean, ¿no?, como parte de la búsqueda identitaria de los adolescentes y donde se atraviesa sexo, género y se habla de acontecimientos políticos como el mundial que se da en México en la década de los 80 y que justo, ¿no?, nos marca estos espacios con la cultura punk, con este asunto de la escena del rock mexicano, y tenemos Mil nubes de paz también, Cerca en el cielo, Amor, nunca acabarás de ser amor, que es como este conjunto de películas que hablan sobre relaciones no hegemónicas, que son relaciones entre varones, que nos dan cuenta de esta complejidad emocional, ¿no? Otro espacio de representación de lo queer en América Latina es la fiesta. Es decir, en términos políticos convencionales, no se podría tomar en consideración a lo lúdico como un lugar en donde se pudiera habitar lo político, pero ha habido esfuerzos en distintas latitudes latinoamericanas que nos llevan a ello. La fiesta Turbo, que es una fiesta no binaria, que es una fiesta donde se retoma el voguing, tiene como esta posibilidad de descolocar las maneras convencionales de hacer fiesta. No es una fiesta heteronormativa, no convoca a personas heterosexuales, sino más bien es un espacio seguro donde otros cuerpos, otras materialidades y otros discursos son posibles. La música se vuelve como este elemento de visibilidad, de activar ciertos discursos y también de hablar de ciertas problemáticas. También en México, la fiesta Traición es una fiesta en donde a través de ciertos elementos discursivos nos remitimos a estas identidades no binarias, a estas identidades que siempre están en transición y que dan cuenta de la complejidad. En Argentina, en la ciudad de Córdoba, ¿no?, porque no todo es Buenos Aires, el asentamiento Fernseh es un grupo, ¿no?, un colectivo en donde distintos afectos se reúnen para hablar de estos límites de la sexualidad, y que a lo largo de los años pasó de ser una casa en donde un grupo de amigos planteaba estas posibilidades de desmontar las sexualidades heteronormativas a convertirse en una editorial formal que tiene ya varias actividades. Un festival que es el Deleite de los Cuerpos, es un festival no normativo, autogestivo, artístico, que tiene como intención hablar de expresiones no normativas. Tiene distintos textos de acceso libre, como Eroticidades Precarias de Beto Canseco, que es una ruta que habla de la ontología de corporal desde Judith Butler, y da cursos y talleres de elementos como el posporno, ¿no?, que el posporno es una expresión que combina elementos artísticos, discursivos y audiovisuales para hacer una crítica al porno, a la pornografía hegemónica, nuestra pornografía heterosexual. También la radicalización de la fiesta, es decir, qué pasa con estos lugares en donde tenemos ya presencia de drag kings, de drag queens, de rostros, de imágenes que no se corresponden con esta idea de belleza hegemónica. La fiesta Pervert, que desde el nombre nos da cuenta de qué va, ¿no?, que es una fiesta en donde se dan una serie de orientaciones distintas y trabajos distintos. Y también habría que hablar como de este conjunto de elementos a partir de los cuales podemos aproximarnos a lo queer desde la complejidad, desde elementos mediante los que podemos intersectar distintos mecanismos de interacción y establecer rutas posibles, no solamente sobre la reflexión académica, sino también sobre la reflexión de nuestra propia existencia. Por ello, esta idea de queerizar, o este planteamiento de queerizar lo cotidiano, tiene o plantea esta necesidad de desvincular la corporeidad de las prácticas y de las formas tradicionales de concebirnos para poder establecer una identidad no como destino final y como una garantía de existencia, sino como algo que siempre está en disputa, que está desbordándose y que nos da cuenta de otras formulaciones, ¿no? También es una estrategia de insubordinación, es una estrategia de cuestionamiento que causa tensiones sobre la heteronorma. Es un cuestionamiento político, es un cuestionamiento estético que afirma esta posibilidad de vivir una vida diferente y de vivir una vida vivible, ¿no?, para quienes nos encontramos por fuera de este régimen heteronormativo. Por ahí tengo preparado un video que por favor les pido puedan compartir.
para ir cerrando con un poema, ¿no?, de una artista trans sudaca llamada Susie Shock, que justo nos habla de estos emplazamientos queer en Argentina. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, se ve. Se ve el rombito, ¿verdad? Sí. Perfecto. Me dicen si se escucha. Ok. Yo. ¿Sí se oye? Se escucha, sí. Perfecto. Muy bien, vamos a disfrutarlo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, merlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Ok, muchas gracias. Yo con esto termino mi participación y espero sus comentarios, dudas, preguntas o todo lo que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Leal. Realmente, personalmente agradezco la conferencia, agradezco este entusiasmo que has proyectado, de verdad, estas ganas de compartir. Es un tema que sin lugar a dudas lo vemos muy presente y que muchas veces tenemos un preconcepto, como en mi caso particular, muy muy borroso y me gusta que, como tú dijiste, ¿no? Desde la escritura, desde el estudio de asuntos sociales, que es tu área,
estar presentando estas nuevas aportaciones, ¿no? Entonces, me parece bastante importante que se haya dado este lugar y que hayamos coincidido, ¿no? Que tú también pudieras tener la disponibilidad de querer compartir estos estudios que tú has estado haciendo, ¿no? De manera cotidiana. Pues invito a la comunidad aquí presente ahora a expresar estas dudas, estos comentarios, estas reflexiones. A mí me encanta esta situación de poder cuestionar esta heteronormatividad, ¿no? Y dar apertura a estas nuevas formas, dado que nosotros como educadores o personas que estamos en formación, hablo del estudiantado, pues tenemos que entender lo que está sucediendo y entender estas nuevas formas de expresión que pues los has hecho vaya, lo queer lo vemos en lo político, lo queer lo vemos en los estudios, lo queer lo vemos en el arte, ¿no? Entonces, me gusta esta amplitud que tú has abordado. Pues bien, quien quiera participar, por favor, levante la mano. Aquí podemos levantar la mano y les cedemos tanto la cámara como el micrófono. Y me voy a permitir por acá, ya habían hecho un comentario. Bueno, Alejandro Esquivel nos dice, excelente conferencia, gracias. Acá ya hay una pregunta. Elia Pérez nos dice, comprendí mucho más el concepto con esta exposición. Invitado nos dice, muy buena intervención, puede compartir el link de su último video. Yo ahora, bueno, no sé si tú lo puedes compartir mejor porque yo tengo el video, no tengo el link. También otro usuario comenta, muy por demás algunos asuntos, pero supongo que está bien para algunos, no entendí muy bien ahí. Norma Ontiveros, del Tecnológico de Zacatepec, dice, tengo una pregunta. ¿Y las instituciones de educación superior, qué actividades sugiere podemos realizar para manejar estas diferentes inquietudes? Te dejo con esta pregunta, Carlos, por favor, ¿o quieres que te siga leyendo algunos otros comentarios? Leo otro comentario más. Dice, maravillosa conferencia, comenta Marcos Antonio, me ayudó mucho a ampliar el concepto que tenía sobre algunos tópicos. Es increíble aprender cada vez más, es lo que comenta. No sé si pudieras contestar esta primera pregunta que hay por acá. ¿Tienes apagado tu micrófono? No te oigo. Déjame, vamos a ver. Ya está, ya te escuchamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. En términos de lo educativo, creo que es importante pensar en términos generales con respecto a las formas en las cuales se aborda la sexualidad como un proceso que puede aprenderse, ya que desde la educación básica, ¿no? Al menos en el contexto de México y América Latina, existe como una configuración muy centrada en lo corpóreo, ¿no? Y dominada por discursos biomédicos que suelen patologizar experiencias que se salen de la norma. Entonces, en ese sentido, habría que pensar de forma amplia en un espectro de educación sexual integral, donde no solamente se aborden, por decir, caracteres sexuales primarios, secundarios, sino que se establezcan todo este conjunto de dimensiones de la sexualidad como comportamiento social. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones que yo podría hacer es siempre dimensionar el trabajo colaborativo como una opción, el convocar a distintos especialistas, ¿no? Fuera de nuestras áreas de formación originaria, porque ese también es como un tema como muy común a la hora de platicar de estos asuntos, el desprender el ámbito educativo de otros espacios discursivos, como pueden ser el político, el ideológico, el eclesiástico, valerse, dependiendo el nivel, de ciertos argumentos que estén vinculados con el espectro de aquello que denominamos lo científico, porque en ocasiones pesa más el juicio propio que la evidencia, y en el contexto universitario creo que debería prevalecer el discurso científico.
también el poder articular instancias que aborden estos temas desde el ámbito que intersecte el poner el cuerpo, ya que sabemos bien que la docencia es una actividad en donde se pone el cuerpo, es una actividad política y por lo tanto debemos tratar en la medida de lo posible de desestabilizar como estos márgenes explicativos, ¿no? Hay aspectos, hay textos que hablan sobre las pedagogías queer, que son estas pedagogías en donde se reconoce la pluralidad de las existencias raciales, de clase, corpóreas e identitarias. Porque nos tendríamos que hacer una pregunta: ¿cuántas personas visiblemente trans conocemos en nuestros espacios universitarios? Y si existen, ¿cuántas personas ocupan un puesto de decisión o tienen un puesto de decisión? También, ¿qué hacemos con las diversidades sexogenéricas? Con el reconocimiento de ciertos comportamientos. Es decir, si lo pensamos desde una visión formativa, ¿no? Los uniformes son una marca de género, una distinción de género. Si pensamos en los talleres en secundaria, son una distinción de género. O sea, cuando se asocia el género a oficios, estamos asumiendo que hay un régimen que se tiene que reproducir desde lo educativo. Entonces, creo que tenemos que empezar a cuestionar estos elementos y trazar estrategias en donde se reconozca la diversidad y en función de eso, didácticamente, comenzar con planeaciones, intervenciones mucho más específicas, pero hay que reconocer siempre los elementos del contexto en el que nos desenvolvemos, pero sí hay como que empezar a desestabilizar esas rutas, porque tenemos oficios que tienden hacia un género, que también es una problematización que se da desde los estudios de género, pero si lo volcamos al ámbito de la diversidad sexual, la cuestión es mucho más complicada. La disposición de los espacios, el reconocimiento de las identidades, por ejemplo, no binarias, etcétera. Hay como varias aristas que se pueden abordar, pero sintetizando, lo que podemos hacer en el ámbito educativo es, primero, reconocer la pluralidad y diversidad de existencias, trazar estrategias didácticas y el pensar desde el ámbito de una educación sexual integral, que, ojo, no tiene que ver con áreas del conocimiento, porque la educación sexual y lo genérico atraviesa todo lo que hacemos, ¿no? Sí, coincido, es algo transversal, ¿no? Que tendría que estar en muchos espacios, empezando por el aula, ¿no? Donde estamos nosotros como profesores. Bien, aquí hay una pregunta, Alberto. Simón Lainez, se me movió. Pregunta, doctor, ¿cuál ha sido su experiencia sobre el posicionamiento que asumen los colectivos feministas en México ante la coexistencia y convivencia con lo queer? Muy buena pregunta. Hay muchas posturas, porque recordemos que no existe una especie de masa crítica a la que podemos denominar feminismo, sino hay muchos feminismos y hay algunos feminismos en donde lo queer suele ser cuestionado en términos de que para muchas feministas, sobre todo radicales, los cuerpos trans, por ejemplo, no pueden formar parte del discurso feminista, debido a que básicamente es una extensión de las lógicas binarias y que centran al varón como elemento de explicación del mundo. Entonces podríamos decir que es una relación tensa, porque hay otro tipo de feminismos, por ejemplo, los transfeminismos, ¿no? Que reclaman esta necesidad de hablar de los cuerpos trans más allá de esta esencialización de lo masculino y lo femenino, y hay otras rutas críticas en donde lo político siempre va a ser una instancia que se relaciona con aquello que se denomina lo personal y que marcan como esta intervención posible, ¿no? Entonces, las relaciones del activismo feminista con los activismos, o los activismos feministas con los activismos queers, dependen de posicionamientos, de estrategias, de agendas
y de elementos muy precisos de interacción. Y entonces podemos tener que van desde la tensión hasta el rechazo, pasando por la aceptación y la negociación, ¿no? Y creo que en la negociación es donde podemos configurar como un aspecto mucho más concreto de cambio político. Es decir, tenemos que ubicarnos en el contexto dialógico, ¿no? De quienes hacen activismo queer con quienes hacen activismo feminista, quienes hacen activismo radical, el poder establecer rutas críticas de transformación colectiva, ¿no? Creo que por ahí es eso, pero me parece importante que siempre hay que reconocer el componente de la diversidad sexogenérica como un factor que contribuye al cambio social. O sea, no podemos pensar en cambio posible sin incluir a las mujeres, pero tampoco sin incluir a las personas discapacitadas, sin incluir a las personas racializadas, a las personas pobres, a las personas enfermas. O sea, no podemos pensar en cambio posible si solamente segmentamos las luchas, ¿no? Gracias por tu respuesta. Hay otro comentario, no tiene nombre, invitado nos comenta, realmente tenemos mucho que analizar y meditar. Desconocemos mucho de nosotros y de nuestro entorno. ¿Cree usted que solo este tema es relevante? Yo creo que se dan muchas injusticias y no solo a estas antiguas realidades humanas. No sé si quieras hacer. No. Sí, y de hecho creo que tiene relación un poco con la respuesta anterior. Esto es una dinámica interseccional, ¿no? Una como especialista tiene que sí dimensionar las problemáticas desde esta perspectiva holística, ¿no? Pero también es importante establecer ciertos compromisos políticos y no marcarlos como en una especie de jerarquización sobre qué problemas son más o menos importantes. En ese sentido, desde la lucha política que se da desde los colectivos LGBT, creo que hay una interacción muy directa con lo que plantean los colectivos feministas, con lo que plantean los colectivos indígenas, con lo que plantean otro tipo de colectivos como los migrantes, por ejemplo, como los colectivos de personas discapacitadas que reclaman un lugar dentro de la sociedad a través de la visibilización, ¿no? La idea es como trazar las estrategias y no colocarnos como en esta falsa idea de la jerarquización en términos de números de población. Es decir, no porque la población sexodiversa sea menor que la población heterosexual es menos valiosa o menos importante. También hay poca población discapacitada en comparación con aquella población no discapacitada, pero no por ello vamos a negar que se tienen que atender sus problemas, o la población indígena. O sea, la población indígena es una población minoritaria, pero que necesita reclamar su lugar en los espacios políticos. No creo que debemos de salir de esos falsos dilemas. Es un falso dilema. O sea, el hecho de jerarquizar a partir de lo numérico me parece un tanto cuanto ineficiente, ¿no? Entonces creo que tenemos que trazar las luchas a partir de estas intersecciones. Gracias, Carlos. Alguna persona está pidiendo el contacto del doctor. Si gustan mandarme un correo a igualdad.género@toluca.tecnm.mx y se los proporcionamos, pero sí les pido que lo soliciten vía correo electrónico. Tenemos aquí otro comentario. Nayeli Gutiérrez, del Tecnológico de Toluca, menciona, hablando de igualdad de género, he llegado a notar que hay muchos esfuerzos dirigidos hacia lograr esta igualdad en cuanto al género femenino. Sin embargo, me parece que esto se debe lograr para todas las personas. En este caso, opino que las mismas clasificaciones de un grupo de personas ocasionan diferencias bastante significativas que no ayudan al avance para esta igualdad. ¿Usted qué opina al respecto? Me parece que debemos realizar una lectura crítica de la noción de igualdad y que es justo esta idea del emplazamiento queer. O sea, porque lo queer está justo criticando esta idea de la igualdad, ya que en términos políticos, si la igualdad hubiera funcionado tanto como nos dicen, estaríamos en otro tipo de dinámica social. Entonces, cuando hablamos de la igualdad, tácitamente estamos hablando de los iguales versus los no iguales, aquellos que son diferentes. Y en este sentido, la igualdad no opera como un significante universal.
tiene matices, en el sentido de que la igualdad siempre va a ser un proceso político, histórico y simbólico que va de la mano con reivindicaciones individuales que se vuelcan hacia el plano general. Por eso esta necesidad de atomizar los reclamos, ¿no? En el sentido de que estas convergencias son las que orientarán hacia esa idea de la igualdad. El asunto es que en términos discursivos, esta idea de la igualdad pretende universalidad, y la universalidad es una operación muy compleja en cuanto a su ejecución, ¿no? O sea, igualdad para qué, igualdad para quién, igualdad desde dónde. O sea, estos elementos son importantes porque hay una especie de idea preconcebida con que somos humanos. Yo plantearía, la idea es desmontemos la noción de humanidad, porque ¿quiénes están siendo considerados, consideradas como humanos? ¿A partir de qué criterios? ¿Quiénes son los que tienen derecho a estos elementos? Es como la esencia de lo humano. O sea, hablar de esta esencia de lo humano es muy problemática. O sea, yo creo más en las políticas del reconocimiento de la diferencia. O sea, que habría que reconocer estas diferencias como un emplazamiento para la transformación. O sea, por ejemplo, y justo lo que planteaba este comentario era que uno de los grandes problemas de estas políticas de igualdad con perspectiva de género es que se centran en esta dicotomía, en esta noción de sí, luchar por algo que es legítimo, que es la verdadera inclusión de las mujeres, pero que sin embargo está batizado en ciertas agendas. ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿Bajo qué perspectivas? ¿Bajo qué instancias políticas y de participación se configuran estos aspectos? Y creo que en el ámbito de la diversidad sexogenérica no es solo hablar de gays, lesbianas y trans, porque en medio de todo eso existen otro tipo de existencias que son pobres, que están marginadas, que están fuera de su casa y que también deben formar parte de lo social, ¿no? Gracias. Bueno, aquí está su nombre, una pregunta. Es la pregunta de Ricardo Ramírez Muñoz, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pregunta, ¿le damos un valor intrínseco a las personas a partir de las creencias o ideales que tiene cada uno? Es la pregunta que él hace. Sí, en términos sociológicos, podríamos decir que sí, existe como este esquema valorativo, ¿no? Y que tiene que ver justo como con estos rasgos intrínsecos, ¿no? Con estos rasgos incluso identitarios. El asunto es desmontar como este régimen valorativo, cuestionar este régimen valorativo, en donde habría que pensar en cuáles son los elementos a partir de los cuales se construye la condición del sujeto, ¿no? O sea, creo que habría que desplazar las preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, que es abiertamente heteronormativa, patriarcal, machista, violenta, etcétera, se da una prevalencia a aquello que tiende a ser masculino, pero a partir de una representación, o sea, de esta idea de lo que se supone es ser un hombre y que casi siempre es inalcanzable. Es decir, cuando utilizamos una expresión tan simple como el te comportas como niña, ahí podemos patentizar no solamente el régimen heteropatriarcal, sino también el desplazamiento de la figura femenina. ¿Por qué? Porque yo estoy asegurando que el ser como una mujer es sinónimo de debilidad e implícitamente estoy reforzando todo este conjunto de ideas. Entonces la pregunta es, ¿ser mujer es malo? O sea, o tener un comportamiento femenino siendo, y entre comillas, siendo varón es malo. Tener un comportamiento masculino siendo mujer es malo. ¿Para quién y para qué? Porque eso es el fundamento de las violencias, por ejemplo, que sustentan crímenes de odio. O sea, hay gente a la que asesinan por parecer algo que se asume está por fuera de la norma. O sea, y hay casos de violencia
terrible en estos elementos. Cuando se descalifica, por ejemplo, ciertos crímenes por considerarlos crímenes pasionales, se refuerza un prejuicio con respecto a que los varones homosexuales, lesbianos, o mujeres lesbianas, etcétera, no pueden controlar sus pasiones y siempre se matan por un amor malentendido. Entonces yo preguntaría, entonces, ¿el amor heterosexual o que se asume heterosexual es un amor más válido? ¿Por qué? O sea, es como precisamente el hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, creo que por ahí van como estos elementos discursivos. Edith, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta verbal, algún comentario, adelante, por favor. Y pues bueno, por acá hay una serie de agradecimientos y comentarios. Mira, Esperanza Ríos ya levantó la mano, pero no sé, ya no te encuentro, Esperanza. ¿Estás acá? ¿Puedes abrir tu micrófono, Esperanza? Déjame. Sí. Adelante, sí, por favor. Tardes. Muchas gracias por este tema, excelentísimo, de verdad, felicidades. Y Gracias. Bueno, mi pregunta va sobre esta cuestión de que, sobre la no aceptación de la Real Academia Española con el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo llego a los grupos o escribo en los grupos y el argumento es, todavía no lo autoriza la RAE. Entonces, aún así, yo sigo utilizando un poco este lenguaje inclusivo. ¿Qué hay sobre eso? En el español principalmente. Claro, sí, no es un problema nuevo, creo que ha cobrado relevancia debido como a estas dimensiones virales, ¿no? Que han hecho como que la discusión entre con respecto a esta idea como de la legitimidad del lenguaje a través de una institución que se encarga de regular el uso, ¿no? Y recordemos que la Real Academia de la Lengua regula el uso del lenguaje, pero no determina la forma en la cual los hablantes lo incorporan a su vida cotidiana. Y con respecto al lenguaje inclusivo, incluyente, esta es una problematización de carácter político en donde se establece una crítica a este régimen a partir del cual a lo largo de la historia, ¿no? El lenguaje ha hecho referencia a estos fundamentos binarios y básicamente es una estrategia de uso del habla más que de la lengua, ¿no? Entonces son como estos usos a partir de los cuales se pretende visibilizar ciertas identidades que están dándose a partir de dinámicas concretas, ¿no? Entonces, es importante el hecho de pensarlo como una estrategia que puede ser válida bajo ciertos contextos y que puede tener una funcionalidad y desaparecer. El asunto es el cómo este uso del lenguaje provoca reacciones iracundas con respecto a esta legitimidad que se desestabiliza. Es decir, ¿a quién le pertenece el español? ¿Por qué se cuestiona de esa manera? Tiene que ver justo con los significantes que está violentando. Porque violenta, porque yo he escuchado comentarios muy agresivos que, por ejemplo, es que quienes usan ese lenguaje hablan como retrasados. Y estamos teniendo dos cuestiones importantes que tienen que ver con homofobia y con capacitismo, porque estamos asumiendo que las personas con ciertas disonancias cognitivas no utilizan ese tipo de lenguaje. Y por aquí estoy viendo otro comentario, ¿no? Que justo refiere, en realidad es un lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa con braille, señas, etcétera? Es importante también posicionarlo en función de los contextos. Es decir, es inclusivo en términos de identidades sexogenéricas. Y es importante también el establecer que
en términos de braille, señas, etcétera, son sistemas de comunicación. Entonces, es importante distinguir estos elementos y estos matices. A mí me parece, Esperanza, que tú puedes utilizar esa, como esta instancia identitaria como un recurso que es válido, que es contextual, que puede o no funcionar, que cuestiona esta lógica normativa y esta hegemonía, pero yo tengo la creencia de que si incomoda, funciona. No sé hasta dónde vaya a topar. O sea, hay quienes van a decir que es como un acontecimiento hacia la luz de Badiou y que dentro de algunos años no servirá de mucho, pero estos elementos está justo estableciendo como otras instancias para referirnos a esas dinámicas. Por aquí tengo otra pregunta, aprovechando. Fernando Arad nos dice, forzar, no de nada, de forzar a la población o a ciertos grupos a hablar con el lenguaje inclusivo, ¿no limita la libertad de expresión? No, porque si no se te forza, no pasa absolutamente nada, en el sentido de que si en el caso particular de que alguien no quiera utilizarlo por cualquier motivo, puede funcionar. Sin embargo, eso tampoco se vuelve el argumento para descalificar su uso. Entonces, es importante el pensar en estrategias posibles, ¿no? Entonces, es importante. ¿Alguien más? Ay. Muy bien. Esperanza, adelante. Puedes abrir tu cámara y tu... Ah, no, Esperanza, ya nos platicaste, ¿verdad? Bien. Alan, te veo en pantalla. Pero un comentario es que una cosa es el lenguaje inclusivo y otra cosa son los hechos inclusivos, ¿no? Que creo que son los más importantes. Gracias. Y ojo, esto tiene una fundamentación, ¿no? También filosófica, en el sentido de cuál es la correlación entre el cambio en el lenguaje y la transformación social. Evidentemente, hay brechas que se tienen que cubrir, pero uno de los aspectos importantes es que el nombrar las cosas hace que existan. Entonces, también hay que posicionarnos en ese espectro. Hasta hace 10, 15 años no se hablaba de feminicidio, por ejemplo, pero cuando ese término se incorpora al uso común del lenguaje, comienza a cobrar potencia y eso ha hecho que se presenten ciertas transformaciones en el orden jurídico e institucional. Entonces, hay que pensar en esas instancias de posibilidad. O sea, el lenguaje tiene poder. ¿Y cuál es el poder? Que el nombrar construye realidad o puede demeritar esa realidad. Entonces, es importante tener en cuenta esos elementos, ¿no? Hay más comentarios en el chat relativos a este punto, Carlos. No sé si quieras comentarlos. Sí, lenguaje inclusivo. Ya comentamos el de qué pasa con braille, señas. Alfonso Soto dice que efectuó la pregunta hace un momento. Dice, ¿cree usted que solo este tema es relevante? Yo creo que se ven muchas injusticias y no solo en estas antiguas realidades humanas. No, por supuesto que no. O sea, hay muchísimos temas que son muy relevantes en términos políticos, económicos, sociales y culturales, pero como decía hace un momento, la jerarquización depende del contexto, de la formación que uno puede tener y de las agendas que está trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos dar cuenta de todo, no podemos comprometernos con todas las causas, sino más bien el tratar de entrelazar las luchas posibles para potencializarlas. O sea, aquí el compromiso sería cómo mi lucha o cómo la lucha de otros, otras, se puede articular con otras dinámicas o con otro tipo de participaciones, desde lo escolar, desde lo político, desde lo ideológico, etcétera. O sea, esto no es restrictivo ni obligatorio, porque también uno de los argumentos más comunes y que va de la mano justo con la problematización que se ha dado derivada de los planteamientos feministas es, ¿por qué ahora todo es hablar sobre mujeres y población LGBT? Porque toda la vida se ha hablado de varones y heterosexualidad. Por eso. Y por eso la insistencia. Y porque hay pocos espacios, en realidad,
donde se pueden dar estos planteamientos y esos emplazamientos. Por eso, o sea, esa es como una de las justificaciones, porque siempre se marca como estos elementos, ¿no? Entonces, es importante también plantear. Voy a leer algún otro comentario. Leslie dice, yo pienso que cada quien puede hablar como quiera, pero eso no significa que debemos hablar como las personas quieran. O sea, que ella está en desacuerdo que le impongan una manera de hablar, de expresarse. La Claro, maestra... no, o sea, en ese sentido, el lenguaje inclusivo no es coercitivo, es una estrategia. Entonces, si se siente obligada, habría que revisar en qué sentido siente que existe una obligación de hablar de determinada manera. Lo que sí es que es importante que los límites del lenguaje también marcan los límites del respeto mediante los cuales una persona se dirige a los demás. Eso es importante a tener en consideración, ¿no? O sea, que esto no se vuelva como el camino para poder trazar rutas de discriminación, ¿no? Así es. La maestra Yanina del INAOE comenta, así es visibilizar a las personas, las acciones y las cosas. Josefina Herrera dice, entonces, retomando la libertad individual, ¿no debería ser obligatorio que todos lo usemos? Ella plantea esta parte. Y Daniela dice, creo que se habla más de ellos porque son una parte de la población que está en vulnerabilidad y aún siguen peleando por derechos básicos. Claro, es como una estrategia política, ¿no? Así es. Bien. Pues, no sé si ya alguien más quiera abrir su micrófono. Carlos, tengo una pregunta particular. Bueno, es una pregunta pequeña, pero este caso de la chica, la chica del video que ella exige que le llamen compañere, a ella la podemos entender que esto es una expresión de lo queer, el usar la E. Puede ser una estrategia queerizante, aunque habría que tener en consideración qué tanto esa estrategia está dislocando la estructura. Y creo que habría que contextualizar los acontecimientos, porque tendemos a que a partir de una situación concreta se generaliza. O sea, porque este contexto en específico tenía como muchas aristas que debían ser interpretadas. ¿Por qué? Porque se está dando como una interpelación a través de lo virtual y las redes sociales siempre funcionan como una especie de caja de resonancia en muchos niveles que llevaron a que se crucificara en muchos sectores al lenguaje inclusivo e incluyente. Es una estrategia queerizante, o sea, es como la manera de torcer el lenguaje o torcer el idioma para este conjunto de elementos, ¿no? La idea es que creo que en ese contexto específico habría que pensar un poco en el contexto en el que se presenta, porque yo las preguntas que haría es si el entorno inmediato de esta chica o donde se da este acontecimiento conocía con respecto al uso del lenguaje inclusivo. O sea, tendríamos que plantear esos elementos, ¿no? O sea, porque ella se refería, o sea, en el contexto de los fragmentos de video que tenemos, hay como este reclamo de ella, en donde yo no soy compañero, soy compañere, su compañero sigue con su clase y dice, sí, compañera, y continúa como con la conversación, pero tenemos ese fragmento de video. O sea, yo no sé si, por ejemplo, en esa institución se autorizaba el uso del lenguaje incluyente, se marcaban como ciertos elementos, o sea, creo que es contextual, porque también acá en la Universidad Autónoma del Estado de México hubo una situación similar en donde se viralizó un video donde un docente cuestiona esto y hubo como también esa polémica de nueva cuenta con respecto a si las universidades deberían o no permitir, establecerían o no estos elementos. Yo soy de la idea que en la medida en la que se reconozcan los nombres propios de las personas y las maneras de identificarse, se da un paso hacia el reconocimiento de las identidades, ¿no? Y bueno, aquí estás volviendo a dar cuenta del hecho de que hay que investigar y hay que estudiar, ¿no? Esta situación queer también desde los estudios como tú lo haces. Bien,
Pues aquí hay un último comentario que dice, disculpe, está mal dicho que siempre se ha hablado de la forma hetero. De hecho, los griegos decían que el amor era amor sin importar ante qué persona sea. Claro, hay una dimensión sociohistórica, es decir, esta idea de la heterosexualidad, de acuerdo con Foucault, es relativamente reciente, surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empieza como con esta clasificación patologizante de las desviaciones sexuales, entre ellas la homosexualidad. Por ejemplo, lo que se denomina como amor platónico, no era un amor profesado entre varones, pero que no podría concebirse como gay o como homosexual, sino más bien como un tipo de conducta validada en ciertos contextos, ¿no? Entonces es importante posicionarlo. Cuando yo me refería a esta forma heterosexual de construir el mundo, es justo por el peso que tiene la construcción imaginaria en las maneras de expresarnos. Entonces, no es que exista en sí mismo un lenguaje heterosexual, sino existe una manera heterosexual de referirse al mundo y que tiene que ver justo como con esta dicotomía, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de sexo opuesto constituye un ejemplo. O sea, estos sexos opuestos lo que fundamentan es como esta noción de que masculino y femenino tienen que ver con cuestiones cromosómicas, fisiológicas, que son las que sostienen el orden del mundo. Hay como un razonamiento ahí. Excelente. Muy bien, doctor Carlos, pues con esta última participación de los participantes, vamos a dar por concluida la intervención. No sé si gustes dar un mensaje final. Sí, claro, pues primero agradecer por la oportunidad, ya que los espacios que se abren para poder hablar o referirnos a estas temáticas son escasas, entonces en ese sentido siempre es como muy motivante, ¿no? El hecho de poder entablar un diálogo con ustedes, y la invitación es a que podamos reflexionar colectivamente sobre estas condiciones mediante las cuales nuestras propias trayectorias identitarias pueden transformarse, ¿no? Y el reconocer la diferencia como un valor esencial. O sea, esta idea del reconocimiento de la diferencia es, creo, uno de los elementos que permite justo el descolocar y el posicionarnos de forma diferente, tener otra mirada y estar consciente de las otras formas de existencia que no son la nuestra, ¿no? Creo que eso es fundamental, el tener en cuenta que no solo lo que yo veo, no solo lo que yo vivo o lo que puedo experimentar es lo que existe, sino que hay otras cosas, hay otros límites y pues siempre hay estructuras que desestabilizan, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto Leal, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Hay muchísimos comentarios en el chat que te felicitan y agradecen la conferencia. La Comisión de Capacitación y Sensibilización de la Red de Igualdad entre los Géneros, zona centro-sur de la NUYES, la cual está encabezada por una servidora, Anabel Bernal Nava. Te agradecemos y agradecemos a todas las personas aquí presentes su asistencia y su participación. Sigamos estudiando, sigamos formando y aprovechando estos espacios. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde para todas, todos y todos. Un placer.